El año es 2005. La FIA acaba de recuperar el Campeonato Mundial de Turismos, después de casi 2 décadas de ausencia. Sobre el papel, 6 fabricantes van a luchar por la gloria: BMW, Alfa Romeo, Seat, Chevrolet, Ford y Honda. Pero la realidad fue muy diferente. Desde las primeras carreras quedó claro que el primer WTCC moderno iba a convertirse en una guerra entre dos gigantes. Por un lado, BMW, la precisión alemana, la regularidad y la disciplina. Por el otro lado, Alfa Romeo, la pasión italiana, la agresividad y la velocidad. Dos fabricantes históricos. Dos filosofías completamente opuestas y una rivalidad que terminaría definiendo el nacimiento del nuevo Mundial de Turismos. Esta es la historia de la guerra entre BMW y Alfa Romeo en el WTCC del 2005. Para entender esta rivalidad, primero hay que entender el contexto. Durante los años anteriores, el Campeonato Europeo de Turismos había crecido a una velocidad sorprendente. Las carreras eran espectaculares. Los fabricantes invertían cada vez más recursos y los aficionados empezaban a seguir la categoría con un interés que no se veía desde hacía años. La FIA vio una oportunidad. En lugar de mantener un campeonato europeo, decidió devolver a los turismos al estatus mundial, que habían perdido décadas atrás. Así nació el WTCC. El objetivo era ambicioso: crear un campeonato internacional capaz de convertirse en la referencia mundial para coches de producción. Pero para lograrlo necesitaban algo fundamental: una gran rivalidad, y no tardaron mucho en encontrarla. Si había una marca que parecía destinada a dominar el nuevo campeonato, esa era BMW. La marca alemana llegaba con experiencia y con estructura. Y llegaba con uno de los coches más competitivos de toda la parrilla, el BMW 320i E46, un coche desarrollado específicamente para exprimir al máximo el reglamento Super 2000. Motores atmosféricos de 2 litros, potencias cercanas a los 280 caballos, un peso muy contenido y prácticamente ninguna ayuda electrónica. Pero había algo que hacía especial al BMW, algo que lo diferenciaba de casi todos sus rivales: la tracción trasera. Mientras el resto de fabricantes apostaban por la tracción delantera, BMW seguía fiel a su filosofía. Eso le daba una personalidad única, mejor equilibrio y un gran comportamiento en frenada, además de una capacidad de aceleración que podía marcar diferencias en determinadas situaciones. Pero el coche era solo una parte de la ecuación. La alineación de pilotos imponía respeto: Andy Priaulx, los hermanos Müller y Alessandro Zanardi. 4 pilotos capaces de ganar carreras, 4 pilotos capaces de sumar puntos constantemente. BMW no dependía de una sola estrella, era un ejército y llegaba preparado para conquistar el nuevo mundial. Pero si BMW pensaba que tendría un camino sencillo hacia el título, estaba muy equivocada, porque enfrente tenía a Alfa Romeo. Y Alfa Romeo poseía algo extremadamente peligroso: velocidad. El Alfa llevaba años siendo una referencia en los turismos europeos. Era rápido, agresivo y en determinados circuitos superior al BMW. La marca italiana también reunía una alineación de enorme talento: Gabriele Tarquini, Fabrizio Giovanardi, Augusto Farfus y James Thompson. Pilotos capaces de ganar cualquier fin de semana. Mientras BMW destacaba por su profundidad de plantilla, Alfa Romeo confiaba en el talento individual y en la capacidad de sus pilotos para atacar constantemente. Era una diferencia filosófica. BMW buscaba la perfección,
Alfa buscaba imponer su ritmo, y esa diferencia se hacía evidente cada vez que los semáforos se apagaban. Desde las primeras rondas quedó claro que el campeonato iba a convertirse en un pulso permanente. Cuando BMW golpeaba, Alfa respondía y a veces parecía superior, y en ese momento BMW decidía reaccionar. Ninguno conseguía escapar, el uno del otro. Cada fin de semana escribía un nuevo capítulo de esta rivalidad. La situación se volvía todavía más intensa gracias al formato del WTCC. Tras la primera carrera, los 8 primeros invertían sus posiciones para la segunda manga. Los más rápidos se veían entonces obligados a remontar, y eso significaba adelantamientos, contacto, riesgos y una tensión constante. Los BMW y los Alfa se encontraban una y otra vez en pista, en salidas, frenadas y en cada lucha, por cada posición, en cada curva. Era exactamente lo que la FIA había soñado cuando creó el campeonato. El nuevo mundial estaba construyendo una identidad propia, y esa identidad tenía 2 nombres: BMW y Alfa Romeo. Y en medio de toda aquella batalla apareció un hombre que entendió mejor que nadie cómo se gana un campeonato: Andy Priaulx, el vigente campeón europeo de turismos. Mientras otros pilotos perseguían victorias espectaculares, él pensaba a largo plazo. Cuando podía ganar, él ganaba, y cuando no podía hacerlo, se dedicaba a sumar puntos. Y cuando aparecían problemas, él minimizaba los daños y los riesgos. No era un piloto agresivo, tampoco era mediático, pero sí que era el más constante. Y en un campeonato tan igualado, la regularidad era su arma más devastadora. Poco a poco comenzó a construir una ventaja. No porque dominara cada carrera, sino porque cometía menos errores que sus rivales. BMW había encontrado al líder perfecto. Pero hay otra historia imposible de ignorar cuando se habla del WTCC del 2005, la de Alessandro Zanardi. 4 años antes había sufrido uno de los accidentes más impactantes de la historia del automovilismo moderno. Ocurrió en la kart, la categoría que conocemos como IndyCar, con unas consecuencias devastadoras. Zanardi perdió ambas piernas. Muchos pensaron que jamás volvería a competir. Muchos pensaron que su carrera había terminado para siempre. Pero se equivocaron. Zanardi regresó, y regresó al máximo nivel. Cada vez que salía a pista se convertía en uno de los protagonistas del campeonato. Su sola presencia inspiraba a pilotos y aficionados, y su rendimiento demostraba que seguía siendo un competidor extraordinario. Para BMW era mucho más que un piloto, era un símbolo de superación. A medida que avanzaba la temporada, la tensión no dejaba de crecer. BMW y Alfa Romeo continuaban separados por muy poco. Cada punto comenzaba a parecer decisivo. Cada adelantamiento podía cambiar el campeonato. La lucha era feroz. Pero había una diferencia fundamental. BMW tenía más profundidad, más regularidad y cometía menos errores. Eso terminó inclinando la balanza. Y así Andy Priaulx conquistó el campeonato de pilotos y BMW se llevó el título de constructores. La marca alemana se convirtió en la primera campeona de la nueva era del WTCC. Las estadísticas dicen que BMW ganó, pero la historia fue mucho más compleja, porque sin Alfa Romeo no habría existido aquella batalla, y sin aquella batalla probablemente el WTCC no habría tenido el impacto que consiguió en sus primeros años. La precisión alemana contra la pasión italiana. BMW contra Alfa Romeo. 2 formas distintas de entender las carreras. Una rivalidad que dio vida al nuevo Mundial de Turismos y que todavía hoy sigue siendo recordada como una de las grandes guerras de la historia del WTCC. ¿Y tú, eres más de BMW o de Alfa Romeo? Déjamelo en comentarios. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Nos vemos en otra historia Motorsport.